Creo que está comenzando. Ahí vamos. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a este webinar de WinnerOdds. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas más comunes entre los usuarios que ya están ganando dinero con WinnerOdds, que es ¿qué hago con mi dinero? Bendito problema. Si has seguido el sistema y lo has hecho bien, has gestionado bien tu banca y ya tienes beneficios, es posible que te hayas encontrado con qué hacer con tu dinero, ¿no? Lo dejamos parado en la cuenta del banco, lo gasto, lo invierto, ¿dónde lo meto? Y esa es la razón o ese es el motivo por el que nos juntamos hoy aquí con Manu para ver qué posibilidades tenemos o al menos desde nuestro punto de vista cuál es la más inteligente. Vamos a explicar cómo gestionar esas ganancias y qué estrategias puedes seguir en tres claves fundamentales. La primera sería cómo distribuir unos ahorros, si es que no te lo quieres gastar, con una estrategia sencilla que puede seguir todo el mundo. Cómo comprar una casa o al menos aquellos que quieren utilizar ese dinero para comprar una casa, cómo hacerlo de la mejor manera, utilizando ese dinero, sin caer en errores. Y esto es importante, desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento del mercado español. Importante que ahí lo que podemos contar es lo que conocemos del mercado español. Y, en definitiva, cómo estructurar un estilo de vida para que ese dinero que has ganado con WinnerOdds, si no has decidido gastarlo, pues empiece a trabajar para ti o al menos no lo pierdas en el largo plazo, sino que te quede ahí un buen pellizco en el futuro. Para ello, aunque estoy presentando yo, mi compañero Manu es quien va a repartir aquí cátedra. Manu es socio de WinnerOdds y es una de las personas con más experiencia en inversión dentro de nuestro equipo. Bueno, ahora lo comprobaréis. Y nada, por mi parte, pues hace 10 años no tenía, esto es literal, aún somos muy jóvenes, pero hace 10 años prácticamente no teníamos nada, estábamos empezando nuestros negocios y demás. Y gracias a esa oportunidad que WinnerOdds me dio, como a muchos de vosotros, gestionando bien esas ganancias, pues hoy mi mujer y yo tenemos un patrimonio, un pequeño patrimonio que sigue creciendo y que nos da algunas rentas y en lo que pueda, pues contestaré yo también o participaré en esta charla en lo que pueda ayudar. Así que nada, si quieres aprender a sacarle el máximo partido a lo que has ganado con WinnerOdds, pues quédate con nosotros que vamos a empezar. Simplemente un aviso, este webinar es puramente informativo, es nuestro conocimiento, pero lo vamos a compartir prácticamente desde la barra del bar. No es asesoramiento financiero y cada decisión de inversión debe tomarse bajo tu propia responsabilidad. ¿Ok? Así que, bueno, sin más retraso, doy la bienvenida. Te doy la bienvenida, Manu. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya con ganas de empezar este webinar que se ha retrasado muchísimo por Sí, muchos motivos, se ha ido acumulando motivos, pero bueno, ya a ver si le sí. damos. Hemos pasado una dana y todo. Sí, una dana, en fin, ha habido muchos imprevistos, pero bueno. Sí. Nada, oye, disculpa la introducción esta tan larga que he hecho, pero es que vi No, está bien. que recomendaban que cuando hacías un webinar de estos, pues que aprovecharas como si luego lo dejabas grabado y lo volvías a emitir, pues que el principio fuera así más tipo inicio de vídeo de Sí, estos de Instagram, ¿sabes? sí, que no Para no esté tan empezar frío, con ¿no? se oye, Claro, tal, estáis aquí sí, todos sí, 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 sí. y Nada, está nada. bien, está bien. Vamos a intentar, por mi parte, al menos ir todo ligeros posibles para que no sea muy pesado, aunque ya veréis que no lo es. Y la idea también es de, bueno, como va a estar grabado, luego podéis revisarlo y, bueno, si tenéis dudas, pues aparte salimos en el Discord, ya sabéis que hay un canal dedicado a inversiones en nuestro Discord, en el cual, pues, bueno, podéis preguntar y revisar también otras conversaciones que hemos tenido en el pasado. Muy bien. Si no Vale, se nos va esto de valor, que entonces habrá que cobrar y ya eso es. exacto. Miguel ya nos pondrá una pasarela de pago. Por aquí nos dice Antonio Rubio, dice, los cuñados mandan. ha dado en el clavo del webinar. Así que, pues nada, le doy a la presentación, ¿vale? Muy bien. Sin más dilación. Y luego ya al final las preguntas. Vale.
Bueno, al final es eso, la presentación ya sabéis que se trata de lo que ha dicho Juanan, de explicar qué hacer con el dinero que habéis ganado con Wineros o que ganáis con vuestro trabajo, en fin, en general, una duda bastante recurrente con la gente que suele empezar a ganar dinero y ahorrar más que gastar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar primero los objetivos, que es, pues eso, definir el objetivo por el que se genera el rendimiento con tu capital disponible, que es al final de, bueno, ¿por qué quiero yo ganar más dinero con el dinero que tengo? Bueno, pues primero de todo por intentar lo que se llama salir de la carrera de la rata, que es no estar trabajando para vivir y no vivir para trabajar. Y básicamente que es casi consumes lo que ganas. Entonces, Wineroch en parte te permite salir de esta carrera de la rata generando unos ingresos extra, pero también puede ser con otras formas, como puede ser pues, un piso alquilado, en fin, cualquier otro extra que te venga de más que te ayude a tener un boost en tus ingresos. También puede ser una lotería, una herencia, en fin, esto puede ser infinito, ¿no? Hay maneras en las que puedes tener más ingresos. Sí, básicamente, perdona, Manu, que haga un apunte, Sí, por si alguien no tiene claro el concepto, que es lo más importante. Partir de ahí, carrera de la rata es no vivir a una nómina de la bancarrota, no eso vivir es, con el agua al cuello, eso es. porque entonces no puedes salir, no llevar el mismo nivel de ingresos que de gastos, porque entonces ya no puedes salir de ahí o salir de ahí es más difícil. Que para la gente, dicho así parece fácil, pero yo entiendo que puede haber gente con trabajos a lo mejor no muy remunerados, no muy bien remunerados, que salir de esa carrera es difícil. Entonces, en realidad, Winnerots ha ofrecido para mucha gente esa opción bueno, pues la tienes que aprovechar, ¿no? Mientras puedas. Entonces, bueno, el objetivo también puede ser la jubilación, ¿no? Bueno, aparte de tener tu dinero, tu trabajo, generar más ingresos que gastos, dices, bueno, ¿por qué no gastarme el dinero ya? Pues bueno, deberías pensar que, al menos hablando desde un punto de vista local, es decir, desde España, pensar que las jubilaciones, pues posiblemente no vayan a ser tan rentables o no vayan a ayudarte tanto a mantener tu nivel de vida de aquí a que te jubiles. Es decir, lo más probable, dado cómo está montado el sistema de jubilación en España, es que de alguna u otra forma las jubilaciones vayan a menos. Es decir, o cobres ajustado a inflación menos de lo que te toca o de lo que necesitarías, con lo cual está bien pensar en intentar complementar esa jubilación. De ahí también que se haya promovido tanto los planes de pensiones privados, porque la gente o más o menos se ve venir que en el futuro las jubilaciones no van a ser tan de oro, entre comillas, como lo son ahora. Y actualmente pues hay muchos pensionistas con unas pensiones a lo mejor un poco desmedidas en comparación con lo que cobra una persona por su trabajo. Entonces, muy posiblemente eso va a ir a menos, de alguna otra manera, porque tampoco no se sostiene el sistema de pensiones actual y de alguna manera se va a tener que ajustar o bien por más impuestos o bien por devaluación de las pensiones de forma reiterada. Entonces está bien pensar en ese objetivo, aunque pueda parecer muy lejano, es un objetivo que está bien pensar en él, ¿vale? Y luego también pues dejar lo típico que es dejar una herencia a tus hijos, ¿no? Pensando los que vayan a tener hijos o los que tengan hijos, pensando que a lo mejor en el futuro pueden no tener muchas oportunidades o pueden tenerlo difícil, pues dejarle una herencia puede ser también un objetivo a tener en cuenta. También este es otro punto que quizás no se tiene tan en cuenta, que es acceder a mejor financiación. Es decir, si tú te vas a comprar una casa, que es lo más típico, y no tienes el dinero o aunque lo tengas, no quieres entregarlo toda a cuenta, que sería lo lógico, luego lo explicaremos si eso, acceder a mejor financiación, para acceder a mejor financiación tú debes estar capitalizado. Es decir, si al banco le demuestras que tú tienes dinero, que tienes un capital o que tienes unas propiedades o lo que sea, lo más probable es que te ofrezcan mejor financiación, mejores condiciones, por una cuestión de riesgo. Cuando pase por el departamento de riesgos, verán que esa persona es más probable que siga pagando su hipoteca hasta el final de su vida, entonces lo más probable es que también te ofrezcan mejores condiciones. Entonces, bueno, ese también puede ser un motivo. Sí, ese motivo además es muy importante
porque recuerdo un consejo que me dieron que decía: las oportunidades te tienen que pillar con los bolsillos llenos, porque luego vas cumpliendo años, van saliendo canas, te van apareciendo oportunidades en la vida y si te has gastado el dinero y lo has quemado, no puedes Claro, subirte a claro, esos trenes que pasan. eso es. Y Sí, sí. bueno, Sí, nunca puede sabes ser una cuándo vas pérdida. a querer comprarte una casa, ¿no? O cuando sí, o un negocio inclusive, ¿no? Y, Ujú. aplicaría lo mismo. Imagínate que quieres montar un negocio y necesitas capital. Si tu capital inicial es cero, el banco va a decir, bueno, mi riesgo es muchísimo mayor que el tuyo, con lo cual te voy a exigir una prima mayor. Entonces, Claro, puede parecer injusto, ¿no? Porque, ostras, es que yo quiero que me den una oportunidad, pero el mundo está montado así y también en forma parte, en cierta manera es lógico. Así que si tienes dinero o si tienes cierto capital, va a ser más fácil que te financien mejor. correcto. Em, Aparte de esto, ¿por qué? Porque esto podría ser más o menos, lo he dicho hasta ahora, podría ser más o menos opcional, ¿no? O más o menos opcional, porque dices, bueno, yo no quiero dejarlo, no voy a tener hijos, no voy a comprarme una casa porque ya la tengo, bueno, podría ser opcional. Pero lo que sí que es obligatorio, o debería ser, es pensar que tu dinero, lo que has ganado con tu dinero, no malgastarlo, entre comillas. ¿A qué me refiero con malgastarlo? No me refiero a gastarlo, sino tenerlo en tu cuenta sin que te rinda, lo estás malgastando. Es decir, no, supongo que para nadie le parecerá lógico trabajar para alguien gratis. Sin embargo, tú gastas tu tiempo en trabajar para otros o para ti mismo a cambio de una remuneración. ¿Cómo es posible que ese dinero que tú tienes, que en realidad no es más que la conversión de ese tiempo que gastaste en su día, lo malgastes no utilizándolo? No sé si se entiende un poco la analogía, pero al final vendría a ser como regalar tu tiempo, porque ese tiempo lo has convertido en dinero. Entonces, lo lógico es que ese dinero lo pongas a trabajar igual que pones a trabajar tu tiempo. Es decir, cedes tu tiempo a cambio de dinero. Entonces, tú cedes también tu dinero, entre comillas, a cambio de dinero también. Si lo tienes en una cuenta corriente o debajo del colchón, ese dinero es como no está haciendo nada, no está trabajando. ¿Vale? Así que equivaldría a seguir regalando tu tiempo, en cierta manera. Pero además también está el concepto de la inflación, que es el precio, lo que aumenta los precios a lo largo del tiempo bueno, cada país, ¿no? O el Entonces, valor que pierde el dinero. o el valor que pierde el dinero. Entonces, si tú tienes tu dinero en la cuenta y te está generando, yo no quiero tomar riesgos, si tienes tu dinero en una cuenta corriente, eso te está generando cero. Sin embargo, todos los precios suben cada año. Si el pan sube, la gasolina sube, es una cosa que es inexorable. No hay manera de evadirte de eso. Concretamente, esta mañana he estado mirando y el IPC, lo que es la inflación en España en el 2024, la calculada, lo digo calculada porque es el IPC que se publica, que se publica de forma oficial, digamos, para luego revalorizar las pensiones. Pero en realidad todo el mundo sabe que la inflación real es mayor. Pero bueno, basándonos en las cifras del IPC, de la inflación oficial de 2024, fue del 2,8. Es decir, los precios en general, de forma agregada, subieron un 2,8%. Todo el dinero que tú tengas al 0% se ha devaluado ese 2,8%. ¿Vale? Es como si hubieras regalado ese dinero. Claro, como es poco dinero y la gente no es muy consciente de la inflación, de lo que suben los precios, bueno, es una especie de impuesto fantasma que tú no ves, pero que te va quitando poder adquisitivo, lo que se llama. La rentabilidad de los depósitos el año pasado en España, en promedio, fueron del 2,65, sí. O sea, si tú tuviste el dinero, en el mejor de los casos, si fuiste una persona más o menos previsora y con el dinero que tenías en la cuenta, en lugar de tenerlo en la cuenta, lo tenías en un depósito, te hubieras rentado el 2,65. O sea que en esa situación, incluso ahí, habrías estado perdiendo dinero. ¿Vale? Habrías perdido poder adquisitivo. Poquito, pero también hubieras perdido. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a explicar ahora es una filosofía muy sencilla de invertir, de un poco de montar tu estrategia de inversión o de canalizar tus ahorros, que no es nueva ni es inventada por nosotros, lleva mucho tiempo funcionando y que la inventó o la puso de moda Bogle, que es el dueño o el creador de Vanguard, que es una gestora de las gestoras más grandes del planeta de activos y que es muy famoso hoy en día por los indexados.
hay varias gestoras muy famosas, las más grandes, que ofrecen lo que son indexados, que luego eso lo explicaremos un poco más. Y Vogel fue el que basó fue un poco el inventor o el precursor de lo que vendría a ser comisiones bajas. Es decir, uno de los secretos para para intentar aumentar tu patrimonio es que tengas pocos gastos en esa inversión y que tu inversión sea lo más sencilla posible. Y en eso es en lo que nos vamos a basar, ¿vale? Comisiones bajas en forma de fondos indexados y una filosofía muy sencilla, que es lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Nos vamos a poner en dos situaciones de dos personas distintas para que os hagáis un poco la idea, pero luego, como vais a tener la presentación, vosotros mismos vais a poder ver esos cálculos y son muy sencillos de adaptar a vuestra realidad y haceros un poco vuestra simulación, digamos, ¿vale? En la situación 1 tenemos a una persona de 29 años con 15.000 euros ahorrados. Antes de esto, bueno, tenemos que haber aclarado, pero bueno, quizás esta presentación no está muy indicada para alguien que esté empezando y tenga algo así como 1.000 o 2.000 euros ahorrados, porque posiblemente esos 1.000 o 2.000 euros ahorrados le renten mucho más a esa persona en forma de no sé, de educación o, no sé, de una forma en que esa inversión a largo plazo le procure más dinero. Pero creo que a un nivel de ahorros, que era un poco lo que planteábamos, que era en plan, bueno, 10, 15.000 euros, de ahí para arriba, puede estar más indicado para empezar a pensar qué hacer con tu dinero y no seguir malgastándolo o gastándolo de forma que no te produzca nada. ¿Vale? Entonces, bueno, la Claro, situación o 1. sea, perdona, Manu, por aclarar ese punto. Vamos a... esto le puede servir a todo el mundo, pensando el que no tiene, cuando vaya a tener o que lo vaya teniendo esos objetivos y se los vaya planteando esos objetivos de vida, pero en concreto estaríamos hablando de alguna cantidad mínima con la que recomiendas empezar a aplicar esta estrategia. En realidad es que puedes, gracias a las bajas comisiones y a la popularización de marketplace, de sitios de comercialización de fondos muy accesibles, en realidad pues desde los 100 euros. O sea, es que no hay... Es más posiblemente porque ponte que tengas 1.000 euros ahorrados, pero tu previsión es que vayas a seguir ahorrando. Pues entonces te aplica esto también, ¿vale? Lo que vengo a decir es que si tú tienes 3.000 euros, pero tu previsión de seguir ahorrando es cero, por el motivo que sea, y además ese dinero lo vas a necesitar para estudiar o para hacer, no sé, viajar o lo que sea, no tiene sentido plantearte esta situación porque no vas a poder seguir avanzando. Pero si tú estás en una situación en la que ya sabes que vas a seguir ahorrando, lo más probable es que vayas a seguir ahorrando y ya tengas ciertos ahorros, aunque sean 1.000 euros, pues yo creo que es perfectamente planteable. Aún así, yo creo que con la simulación o las situaciones que vamos a plantear, posiblemente el límite de 15.000 euros sea lo más razonable. Pero ya veréis que es aplicable a cualquier cantidad, ¿vale? Vamos a verlo y así nos hacemos la idea. Eso, una persona de 29 años con ahorros de 15.000, unos ingresos de 2.000 euros y unos gastos aproximadamente, ¿vale? Ya decimos que es un ejemplo, de 1.000 euros, ¿vale? Con lo cual te dejaría una renta libre aproximada de 1.000 euros al mes. Con esos 1.000 euros al mes, con ese nivel de gastos, tú deberías tener un fondo de emergencia, que esto también es variable, no es ninguna regla, pero bueno, nosotros hemos puesto 9, hay gente que pone 12 y otros que ponen 6 meses. Bueno, nosotros hemos puesto un punto intermedio que son 9 meses. Es decir, deberías tener 9.000 euros de disponibilidad más o menos inmediata como fondo de emergencia. Y a partir de ahí, el resto, llevarlo a otras cosas, que es lo que explicaremos ahora. ¿Qué sería un fondo de emergencia? Al final, el fondo de emergencia es un poco lo que tú necesitarías durante 9 meses. Es decir, es un poco los gastos que tú necesitas, el dinero que tú necesitas para vivir durante 9 meses sin ingresos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué son esos gastos? Bueno, porque al final podrías reducirlo, ¿no? Porque tus gastos son de 1.000 euros, pero si te quedaras sin trabajo podrías reducirlo y bueno, no salir a cenar o dejarte ciertos gastos que podrías evitarte. Pero bueno, es un consenso un poco de con qué cantidad te sientes tú cómodo para afrontar imprevistos también y, por ejemplo, imagínate, tus gastos mensuales son 1.000 euros, pero nada te salva de que tengas una reparación de 3.000 en el coche. Pues Lo que eso dice, debería...
como dice Hugo en el chat, el colchón, lo que aquí en Sí, España es el se conoce colchón, sí, como el sí, sí. colchón. Claro, lo que te permita, digamos, salvar esas situaciones sin que tú tengas que tirar del dinero que tienes ahorrado, ¿vale? Me refiero a ahorrado más a largo plazo, ¿vale? Más en renta variable o lo que veamos Invertido. ahora. Sí, invertido en líneas generales, ¿vale? Vale, para no Para no, tocar, para digamos, no tocar la inversión que vamos a hacer esto y es. no verte las malas, Sí, tenemos ahí un colchón. o verte obligado a pedir créditos de urgencia que serían muy costosos. Bueno, pues ese Claro. fondo, digamos que ese fondo no lo estás rentabilizando todo lo que podrías, pero Ujú. es a cambio de una seguridad en la que tú puedas seguir viviendo Mm. con la tranquilidad de poder afrontar cualquier gasto, ¿vale? Eso es, como la Entonces, preparatoria para sí, poder ponerte a invertir sí. y Entonces, tomar buenas decisiones. sí, con esa filosofía, digamos que esos 9.000 euros son fijos, ¿vale? Entonces, Dale. Em, vamos a explicar cómo distribuirías esos ahorros. Por una parte tendrías lo que es renta variable, que renta variable es lo que comúnmente la gente conoce como bolsa, ¿no? Que es invertir en empresas a través ya sea de fondos o de acciones. Luego explicaremos un poco esto, ¿vale? Pero renta variable es básicamente invertir en empresas, ¿de acuerdo? Y renta fija sería el resto, que es invertir en depósitos, en letras del tesoro, por ejemplo, o en renta fija, que podría ser también depósitos de otros países, en fin. Todo lo que no es renta variable básicamente sería renta fija, por simplificarlo un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje dedicamos a cada cosa? Aquí también hay una especie de consenso que es que para calcular esos porcentajes de cuánto dedicas a renta variable y cuánto dedicas a renta fija, coges tu edad y la restas a 120. Es decir, coges 120 y le restas tu edad, en este caso 29 años, y te sale 91. Entonces, 91% de tu dinero ahorrado debería ir a renta variable con 29 años y el resto a renta fija. Si hacemos esos cálculos con los ahorros de esta persona, que son 15.000, os daría que renta fija son 1.350 euros y renta variable serían 13.650, ¿vale? Pero como hemos dicho que tu fondo de emergencia mínimo son 9.000 euros, tú esos 9.000 euros digamos que es el mínimo que deberías de dedicar a renta fija. Con lo Ujú. cual, en este caso, lo que te quedará libre para renta variable no serán estos 9.100, sino la resta entre 15.000 y 9.000, que son 6.000. Ahora lo vamos a ver con números, ¿vale? Aquí lo que explicaba, la parte de renta fija es tu fondo de emergencia, que son 9.000, más la inversión de renta fija. Pero como tu fondo de emergencia ya es superior a tu inversión en renta fija, todo se va a dedicar a fondo de emergencia en este caso. Que serán cuentas corrientes, es decir, dinero que tienes a la vista y que te renta cero, cuentas de ahorro, que pueden ser, que son cuentas bancarias en las que a lo mejor te dan un 1%, y depósitos que son dinero que tienes comprometido con el banco y que te ofrecen más rentabilidad, ¿vale? En este caso, lo que vimos el año pasado de media, para depósitos a un año, en España estaba rentando un 2,65. Ahora veremos cómo articular esto, ¿de acuerdo? Vale, un ejemplo de cómo se distribuirían estos 9.000 euros que hemos dicho del fondo de emergencia podría ser 2.000 en la cuenta corriente, 2.000 en la cuenta de ahorro y 5.000 en depósito. Esto es muy variable, ¿vale? Porque dependerá de las condiciones que te pida tu banco. Es decir, si tu banco no te penaliza de ninguna manera tener todo el dinero en una cuenta de ahorro, pues en lugar de 2.000 podrías tener 3.000 y en la cuenta corriente tener 1.000 o 500 y ir haciendo traspasos. Si luego tu banco te permite tener depósitos, pero son depósitos flexibles que puedes cancelarlos en cualquier momento sin penalización, por ejemplo, pues a lo mejor podrías distribuir y no poner nada en cuenta de ahorro y ponerlo todo en depósitos, ¿vale? Es un poco variable, pero digamos que estos son los 4 elementos que vais a tener para canalizar vuestro dinero en renta fija, que es cuentas corrientes, cuenta de ahorro, depósitos y fondos de renta fija, ¿vale? Vale. Esto en total, si sumamos, son los 9.000 euros que hemos visto que coincide con la cantidad del fondo de emergencia. ¿Vale? La rentabilidad esperada que deberías más o menos tener en cuenta o esperar de aquí a tu final, de aquí a la jubilación, debería ser ese 2%, porque es más o menos lo que viene rentando en promedio ese tipo de ahorro, ¿vale? Hay épocas en las que los tipos de interés están más altos y entonces vas a recibir más, pero otras veces en las que no. Y ahí también tienes que tener en cuenta, pues eso, que el dinero que tengas en cuenta corriente no te va a rentar nada. Entonces, bueno,
haciendo el cálculo promedio, deberías esperar un 2%, que como hemos dicho, normalmente va a ser menos que la inflación. Pero bueno, estamos diciendo que esta parte, digamos que es una parte que sacrifica rentabilidad en beneficio de más seguridad, ¿no? De tener un fondo de emergencia. Vale, y luego la parte de renta variable, que nosotros lo vamos a articular todo en fondos de inversión. Luego explicaremos por qué hacerlo como fondos de inversión. Pero bueno, vamos a centrarnos en que sería en fondos de inversión, que básicamente son, para quien no lo sepa, son como cestas de acciones, ¿vale? En las que, bueno, son cestas en las que hay muchas acciones, en el caso de los fondos indexados, muchísimas acciones, y tú no tienes que hacer nada, no tienes que tomar decisiones de inversión. A diferencia de invertir en acciones directamente, en el que tú tienes que tomar la decisión de en qué sitio compras, qué acciones compras, más llevar el control de esas acciones, declarar dividendos, etcétera, etcétera. Digamos que el fondo de inversión te facilita mucho la inversión en renta variable a cambio de una pequeña comisión. En el caso de los indexados, es una pequeña comisión, ¿vale? Si no son fondos indexados, hay más comisiones y, bueno, por no extendernos esa parte, no lo recomendaríamos para alguien que está empezando, ¿vale? Más adelante, si tú tienes más inquietudes al respecto, pues ya puedes mirar fondos de inversión de gestión activa, pero hoy en día, por lo que comentaba, por la popularización de los fondos indexados y los bajos costes de los mismos, es bastante recomendable para una persona normal que no tenga muchas inquietudes en temas de inversión. Entonces me refiero a ganas de gastar mucho tiempo en dónde va a invertir ese dinero. Como normalmente la gente no va por ahí, es bastante aconsejable. El consejo mejor es decir, bueno, mételo en fondos indexados, ¿vale? Al final, la diferencia entre un fondo indexado y un fondo de gestión activa es que un fondo indexado es una cesta global, ¿vale?, de acciones. En el caso de un fondo indexado global, lo que coge es equipondera todas las acciones de todo el planeta, de los países, en este caso de los países desarrollados, y los compra equitativamente, o sea, en función de su peso, de su capitalización en bolsa. Entonces, lo que te hace comprarte un indexado global es tener exposición, digamos, al crecimiento de la humanidad, así a grandes rasgos, ¿vale? Puede parecer muy grandilocuente, pero es así, es la forma en la que tú tienes de subirte al carro del progreso de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una forma sencilla y que además te evita pensar, te evita tomar decisiones y se podría equiparar un poco a lo que es Winner Odds, ¿no? Bueno, yo no quiero tomar decisiones, no quiero tener sesgos en esa toma de decisiones, y la manera más fácil y más neutral y con menos peligro, entre comillas, aunque los indexados no son nada seguros, obviamente, porque es renta variable, pero es la manera de invertir de forma más fácil, ¿vale? Entonces, dentro del peso que se va a distribuir en renta variable, hemos asignado aquí varios pesos, ¿vale? Y ahora explicaremos de dónde salen. La distribución va a ser 80% en renta variable global, que son, lo que hemos explicado, empresas de todo el planeta, desarrollado, ¿vale? Importante, esta parte es de empresas de mercados desarrollados, que vendrían a ser Estados Unidos, Australia, todos los países de Europa, etcétera, etcétera. Ahí se asignaría un 80%. Y ahora os diremos de dónde salen estos porcentajes y por qué se asignan. ¿Vale? En este 80%, como hemos dicho, que el restante que nos quedaba para renta variable eran 6.000 euros, acordaros que son de estos 15.000 ahorrados menos los 9.000 del fondo de emergencia, son 6.000. Son de esos 6.000 los que tenemos que asignar, y el 80% de 6.000 son 4.800. Eso sería lo que asignaríamos a renta variable global. Un 10% a renta variable global, pero de pequeña capitalización. ¿Por qué esto? Porque la renta variable global no incluye empresas pequeñas. Entonces, la manera de compensar esto es añadir también esta parte de pequeñas empresas, también en el porcentaje que representen dentro de la economía global. Y ese porcentaje es el 10%. Ahora veremos ya digo que ahora veremos de dónde sale. Y el 10% restante son emergentes, que son como renta global, pero de países emergentes, es decir, no desarrollados. No desarrollados no significa que tenga que ser un país del África más profunda, ¿vale? Por ejemplo, emergentes se considera China, se considera Brasil,
se considera Rusia. Bueno, Rusia en este caso no sé en qué situación se encuentra, pero bueno, históricamente era Brasil, Rusia, India y China. Serían los emergentes más paradigmáticos y ahí también hay que asignar un porcentaje. Estos porcentajes a lo largo de la historia del tiempo van a ir variando, ¿vale? No es algo fijo y ahora es donde entramos, ¿vale? La rentabilidad, ahora os explicaré lo otro, ¿vale? La rentabilidad esperada de esta parte de forma agregada durante el tiempo debería ser un 8%. Eso es lo que deberíais esperar, más o menos. Habrá épocas en las que tendréis más y épocas en las que tendréis menos, ¿vale? Pero no deberíais dejaros llevar por rentabilidades más allá de esto porque sería que estáis asumiendo un riesgo más elevado, ¿vale? Más elevado del que toca. Lo digo porque si alguien nos dice, no, pero eso es muy poco, puedes invertir en tal sitio y te va a ofrecer un 15%, por ejemplo. Seguramente sea porque tenga más riesgo, ¿vale? Este 8%, 8, 10% aproximadamente, es una medida realista y en un periodo de inversión muy largo es lo que deberíais esperar, ¿vale? Muy bien. Manu, si me permites que haga una recapitulación antes de pasar a la situación 2, porque hay por ahí alguna duda. Y también hablaban, ¿no? Si vas a hacer alguna simulación con mayores cantidades. Sí, Si, porfa, ¿podrías recuperar el paso sí, anterior? sí. Yo no estoy leyendo el chat, ¿vale? Porque estoy con la presentación, Sí, sí, entonces tranquilo, cualquier cosa tranquilo. me interrumpes, ¿eh? No, no hay problema. Tranquilo. Dime. No, ya hemos dicho que las preguntas al final. Pero por si Sí, alguien se ha quedado fuera o se ha perdido, estábamos hablando de tres conceptos, o bueno, unos conceptos muy importantes que tienes que tener en cuenta para no perderte en la charla. Uno es la inflación, que si no ganamos a la inflación, lo que estamos perdiendo dinero. No podemos tener el dinero en el banco parado porque si lo tenemos parado y no estamos venciendo a la inflación, estamos perdiendo dinero. ¿Vale? La rentabilidad que le podemos sacar o la rentabilidad esperada de la que habla Manu, ese 8% que ha puesto en el segundo ejemplo, es para compensar esto de la inflación y que tu dinero vaya actualizándose, vaya creciendo conforme pasen los años y vayamos venciendo esa inflación. Y por si nos hemos perdido o alguien se ha perdido con el tema de la distribución de los ahorros, básicamente significa que no puedes participar de este juego si no ahorras. Ese es el punto número uno. Primero hay que ahorrar. Y entonces, cuando empiezas a tener ahorros, yo lo veo muy sencillo como tres vasos, ¿vale? Tres vasos que en el primero te cae lo que necesitas para el mes y para los gastos del mes. Al segundo, lo que te sobra, vas a empezar a ahorrarlo. ¿Vale? Vas a empezar a colocarlo en el segundo vaso. Ese es tu ahorro, ¿vale? Y de ese ahorro primero tienes que tener en cuenta que es tu fondo de emergencia, ¿vale? Para no depender de tus empleadores, para no acabar jodido en una situación en la que necesites reparar algo o hacer un gasto extraordinario, necesitas tener un colchón, ¿vale? Que es esa multiplicación que hacía Manu de una media de tener 9 meses. Cuando estás ahorrando o tienes un colchón, lo que se dice es que estás comprando libertad, porque si tú tienes ahorrados para vivir 9 meses, quiere decir que tienes 9 meses por delante de libertad, ¿vale? Y con esos 9 meses ya cubiertos, nos vamos a la situación de inversión, a invertir el resto para no perder dinero. En esa inversión del resto para no perder dinero, hay una parte, la mayor parte, la parte más grande que vamos a meter en renta variable y una parte más pequeñita que vamos a meter en renta fija. En la renta fija contará también el dinero que tenemos en el colchón, porque obviamente simplemente por tenerlo en el banco ya está en renta fija. Y habrá una variable que modificará qué cantidad exacta, ¿no? Había por ahí alguna duda. Pues dependerá de tu edad y esa es una cosa que Manu explicará ahora después y que también se va a ver en la segunda situación. En cuanto a las cantidades, es más o menos lo mismo. Pero lo que es importante saber es que hacemos esto para ganar a la inflación y que primero hay que ahorrar y una vez has ahorrado hay que tener parte de esos ahorros, la mayor parte en renta variable y una parte pequeña en renta fija, dependiendo de tu edad. ¿Correcto, Manu? ¿Me he equivocado en sí, sí, algo? sí. ¿O? No, no, ¿Sí? perfecto, perfecto. Bien. Seguimos con la situación 2 para que Venga. esta situación 1 igual es muy extrema, o sea, muy extrema, muy desfavorable y habrá gente que dirá, bueno, 15.000 no es mucho, ¿no? No Claro. posiblemente la gente que se empieza a plantear invertirlo tenga más de 15.000, ¿no? O tenga la sensación de que va a tener más de 15.000 en un periodo de corto, Claro, en un tío, que periodo de tiempo. estás hablando con usuarios de Winner Odds, macho. Claro, claro.
Claro. Bueno, pues vamos a con la situación 2, ¿vale? Nos ponemos una persona con 35 años y 70.000 euros ahorrados. Los ingresos y los gastos mantenemos que son los mismos, ¿vale? Con lo cual el fondo de emergencia sería el mismo. Lo hemos hecho Ese un no, poco por simplificar, perdona, ¿vale? ese no tiene hijos, ¿eh? No tiene hijos, sí, sí, Ese sí. no tiene hijos. Con 35 años está en límite. Ese es A ver, al listo. final, el Excel os lo podéis hacer vosotros fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco tontería que yo ahora pongo más ingresos o más gastos porque, bueno, los cálculos van a ser al final los mismos, ¿vale? Pero por simplificar y que se vea bien la comparativa con el anterior, bueno, Muy bien, sí, prefiero sí. dejar esta parte de los datos igual. Vale, entonces la edad, la distribución de ahorros, veis que sería distinta. En este caso, el 85 sería la parte que se llevaría renta variable precisamente porque tú estás más cerca de la jubilación. Entonces, cuanto más cerca de la jubilación estás, tú estás menos, bueno, de la jubilación o de tu muerte, o llámalo como quieras, estás menos preparado para un bajón en la parte de renta variable. A lo largo de tu vida en el que seas inversor en renta variable, que van a ser muchísimos años, teóricamente van a ser muchísimos años, vas a pasar por procesos, por periodos en los que en los que la bolsa sea bajista y vas a tener pérdidas. Entonces, que ese bajón te pille a ti cerca de la jubilación puede ser un destrozo. Si te pilla con 35 años, a ti tú estás muy lejos de la jubilación y vas a poder recuperar tranquilamente y sobrepasar. Pero si te estás cerca de la jubilación, no vas a tener esa oportunidad. Con lo cual, tú tienes que reducir mucho tu parte expuesta a renta variable conforme te acercas más a la edad de jubilación. De ahí que se vaya reduciendo esa parte con la edad, ¿vale? En este caso, con 35 años, sería 85%, ¿vale? Entonces, tenemos que la parte de renta fija sería el 15%, que es el 100 menos el 85 que tenemos asignada a renta variable, y el 15% de los 70.000 son 10.500 euros. Como tu fondo de emergencia son 9.000, te quedan 1.500 euros, que ahora lo veremos, ¿vale? La parte esta, todo esto queda igual, ¿vale? Salvo la parte de fondos en renta fija, que sería que asignarías 1.500 euros. Y a partir de ahí conforme fueras inyectando más dinero de tus ahorros a tu sistema de inversión, digamos, esta parte de renta fija iría todo a, esta parte de renta fija iría a los fondos de renta fija, porque el resto, mientras tu situación de ingresos y gastos se mantuviera igual, debería ir incrementando la parte de fondos de renta fija, ¿vale? Ha quedado claro, ¿no, Juanan? Yo creo. Sí, Vale. nadie se queja. Vale. Entonces, del total de 9.000 euros de fondo de emergencia se convertirían en los 10.500, que son, o sea, la parte total serían 10.500, las que estaría destinada a la parte que no es renta variable, ¿vale? Que es renta fija. Y lo mismo, la rentabilidad esperada sigue siendo el 2%. Y aquí de renta variable nos quedaría el 85% de 70.000, que son 59.500. Y lo mismo, si lo repartimos el 80%, hacer la regla del 80-10-10, sería los importes que veis ahí, ¿vale? Y ahora si es sencillo, no tiene más, ¿vale? Entonces vamos a ver de dónde sale ese 80 y 10, esa distribución de 80-10-10. Al final hay una serie de índices que lo podéis consultar en esta web, que es marketcaps.site, que se actualiza constantemente. Y aquí hay varios índices, pero el más común es el MSCI, que lo habréis escuchado, que es básicamente una especie de índice global que tiene en cuenta pues, la mayor número de empresas posibles. Y ahí nos dice actualmente, ahora lo acabo de consultar y ya varía un poquito, pero en esencia es más o menos este. Nos fijaríamos en esta columna de tres fondos, de estrategia a tres fondos, que sería lo que hemos puesto antes, que es MSCI World, que es renta variable global, MSCI World Small Cap, que es lo que hemos puesto renta variable de baja capitalización, y el tercero, que es Emerging Markets, que es pues, mercados emergentes. Como veis, nosotros hemos puesto 80-10-10 por redondear y simplificar, pero perfectamente podéis adaptarlo o ser más estrictos y seguir exactamente al pie de la letra esos porcentajes. No va a variar mucho vuestra estrategia, ¿vale? Pero a eso más o menos deberíais ceñiros si queréis estar, digamos, indexados al progreso de la humanidad, por decirlo de una manera, ¿vale? Yo lo he estado mirando ahora y si no recuerdo mal, ahora está la parte de Wall está en el 81,5 y los otros han bajado un poco. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente, sobre todo en los últimos meses, el mercado que es más importante y el que más peso tiene en el MSCI World es el mercado americano y ha subido bastante, ¿vale? Desde Navidades ha subido bastante
y entonces, bueno, pues ha variado ese porcentaje. Ahora explicaremos cómo articular todo esto, ¿vale? Pero bueno, quedaros con la idea de que más o menos deberíais seguir esos porcentajes, ¿vale? ¿Cómo se hacen los rebalanceos periódicos? Es decir, cómo hemos planteado la situación inicial, digamos, ¿no? De esos 70.000 euros, ¿cómo los distribuirá? Vale, pero ¿y a partir de ahora qué hago, no? Conforme vaya teniendo más ingresos, conforme vaya ahorrando más dinero, ¿qué estrategia sigo? Vale. Pues por una parte, haces una vez al mes aportaciones automáticas, más o menos en los porcentajes, para mantener un poco más o menos los porcentajes en los pesos que hemos indicado, del 80-10-10, y en la parte de renta fija, pues lo que toque. Eso deberíamos hacerlo más o menos una vez al mes, ¿vale? Podría ser una estrategia. Una vez cada 6 meses, rebalancear si es necesario. ¿Por qué puede pasar esto? Pues precisamente por lo que acabo de comentar antes. En este caso, si tú empezaste a mitad del año pasado, posiblemente la parte de renta variable global era el 80% y ahora resulta que es el 81%. Bueno, pues tú deberías intentar rebalancear moviendo parte del dinero que tengas en renta variable de small caps y de emergentes a esa parte global, ¿vale? Ya digo, no os va a cambiar mucho el dibujo el dibujo de vuestros ahorros, pero es más que nada por mantener una coherencia con la estrategia, ¿vale? Y no os va a suponer ¿sabes? Hacer esta operación cada 6 meses no supone un trabajo muy grande, porque además es que son 3 fondos, son operaciones que hacéis en 5 minutos, ¿vale? Y una vez al año, corregir con la edad, es decir, y con las distribuciones que hemos visto en la página web esa. Es decir, una vez al año haríais el cálculo con vuestra nueva edad, una vez al año o una vez cada vez que cambiéis de edad, ¿vale? Con vuestro cumpleaños, por ejemplo. Cogeríais vuestra edad, haríais de nuevo los cálculos de los porcentajes que tenéis que asignar a cada cosa y haríais las correcciones pertinentes. Ya digo que, como veis, no es nada... Es muy poca faena esto, ¿vale? Pero bueno, por seguir una estrategia y pautarlo, pues más o menos esto podría ser razonable. El proceso que deberíais seguir para ir asignando vuestros ahorros. Aquí podría surgir la pregunta, se me ocurre, que es, ¿qué pasa si yo por alguna de estas necesito más de esos 9.000 euros? Vale, pues primero de todo deberías, por lo que fuera, mira, tengo que dar una entrada para un piso que me voy a comprar, ¿vale? Y me exigen ciertos ahorros. Bueno, pues el fondo de emergencia debería seguir quedándose, pero la parte de renta fija es la primera que rescatarías, ¿vale? Esa renta fija normalmente es muy poco volátil, es decir, más o menos vas a recibir más o menos el mismo interés todos los años, o el mismo rendimiento todos los años, con lo cual no va a ser muy perjudicial que tú lo rescates porque normalmente siempre va a ser buen momento, mal momento, no hay mucha volatilidad. Y en la parte de renta variable, pues sería un poco lo mismo. Deberías ver qué es lo que más ha subido para rescatar. Es decir, si en este caso, pues lo más probable es que sea renta variable global y lo más seguro es que necesites sacarlo de ahí porque va a ser donde más dinero vas a tener. Pero puede darse el caso que en el último periodo que en los últimos años, pues se haya visto que la renta variable global de pequeñas compañías haya subido muchísimo, pues entonces quizás te conviene rescatarlo más de ahí. Al final va a ser una decisión un poco personal o no sé, un poco subjetiva, no vas a tener una regla fácil y al final rescatarlo nunca es buena decisión. Hay que intentar no hacerlo, pero bueno, en el caso de hacerlo, pues más o menos esta sería la estrategia a seguir, ¿vale? Vamos con consejos, ¿vale? Sobre toda esta estrategia y en general cómo articular todo esto, ¿no? Lo que hemos comentado al inicio, que es tener más ingresos que gastos, sobre todo al inicio, porque es en general, pero sobre todo al inicio lo que te permite es ahorrar, generar más rendimientos y esos rendimientos a lo largo del tiempo por el interés compuesto te van a generar mucha más rentabilidad, ¿vale? Digamos que te va a facilitar mucho las cosas al final de tu vida. Y eso solo lo vas a ver al final de tu vida, pero cuando eches la vista hacia atrás verás que esos 100 euros o esos 1.000 euros que invertiste cuando tenías 20 años te han supuesto una riqueza enorme, ¿vale? Entonces, cuanto antes mejor. Está claro que tú al inicio de tu vida con 20 años posiblemente tengas otras preferencias o incluso tengas unos gastos que son ineludibles. Pues bueno, mira, tengo que irme
a estudiar a no sé dónde y voy a tener que pagar un piso, voy a tener que pagar ciertos estudios, pues eso es impepinable, ¿no? Forma parte de tu progreso y no lo puedes evitar. Pero sí posiblemente haya gastos que sí que puedas evitar. Y esos gastos te van a permitir salir de la carrera de la rata cuanto antes y te van a, en el futuro cercano posiblemente, bueno, un futuro más a medio plazo te va a permitir tener más gastos, o sea, poder vivir mejor, digamos, poder tener más gastos superfluos si quieres, pero de forma que no te ahoguen constantemente. Si eso lo haces al inicio de tu periodo en el que estás ahorrando, no te da margen para seguir, para que tu patrimonio aumente, ¿vale? No sé si me he explicado muy bien en esta parte, pero es importante, aunque no sea muy intuitivo, es importante que al inicio de tus ahorros, al inicio digamos, de tu vida laboral o en la que seas productivo, económicamente hablando, es importante que trates de maximizar esta parte, de más ingresos que gastos. Es un estilo Lo que de vida, es sí, exacto. Ahí voy, es una filosofía, sí, ¿no, sí, Manu? que no significa que tengas que estar comiendo arroz todos los días, ¿vale? Pero estoy seguro que cada uno encontrará sus ejemplos de cosas que pensará de, bueno, esto me lo podría haber ahorrado. Posiblemente no haría falta que me hubiera cambiado este coche porque porque el coche todavía aguantaba y podía haberlo aguantado 5 años más, por ejemplo, ¿no? Posiblemente son pequeñas decisiones que te van a hacer prosperar de una manera mucho, mucho mejor a lo largo del tiempo. Sí, a ver, este punto da para mucho y además ya están ahí, Sí, da están para preguntando, muchísimo. haciendo preguntas muy interesantes. Pero básicamente todo es relativo a la situación de cada uno. Ojo, aquí no queremos impartir cátedra y dar Claro, lecciones a nadie, pero siempre que te lo permita o que te lo puedas permitir, hay que evitar gastos superfluos y gastarte el dinero en tonterías para tratar de ahorrar el máximo dinero posible. ¿Por qué ahorrar? No por el hecho de lo que estamos contando aquí o que lo disfrutes cuando seas viejo o demás. Es simplemente el hecho, hay un concepto que se ha movido mucho por Twitter, España, que es el Fuck You Money. ¿Vale? Es una filosofía de vida en la que si tú tienes el suficiente dinero ahorrado o tú tienes la suficiente seguridad como para no sentirte atrapado por esa carrera de la rata, tomas mejores decisiones porque te da igual el dinero. Es decir, una persona, esto es muy fácil de ver comparando una persona que tenga en el banco con 20 años tenga 10.000 euros y otra que tenga cero. La persona que tenga cero seguramente en el trabajo agache la cabeza, seguramente en situaciones que le ponen a prueba agacha la cabeza, no toma riesgo, no toma decisiones, no vive en esa carrera, vive atrapado por su propio estilo de vida. Sin embargo, si tú tienes un fondo, si tú tienes un colchón, tú tienes dinero y sobre todo has ingresado más que has gastado, eso te da la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones te llevan a otros escenarios en los que tú también mejoras. Porque te atreves a tomar más riesgo en otros trabajos, te atreves a tomar más riesgo en otras inversiones. Y, y bueno, al final hay que diferenciar, es básico, es diferenciar entre ingresos y gastos, pero ojo, aquí también quiero mencionar, claro, es que esto da para otro, para otro webinar, sí, pero sí. aquí quiero mencionar un libro que a mí me flipó hace 20 años que lo leí, que es Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que seguro que muchos de los de aquí lo han leído, que es diferenciar entre activos, ¿vale? Y pasivos. Un gasto activo. Gastar en activos significa gastar en todo aquello que a largo plazo va a poner o puede poner dinero en tu bolsillo. Y gastar en pasivos serían esos gastos superfluos, serían esos gastos que te quitan dinero del bolsillo. ¿Vale? Y Kiyosaki era muy, muy estricto en esto y no hay que serlo tanto, porque, por ejemplo, un gasto, irte a hacer a dar la vuelta por Europa y hacer el Interrail, pues a mi edad puede ser un gasto absurdo. Es un pasivo a todas luces. Pero, porque igual me pierdo a la mujer y los chiquillos y no los veo más. Pero con 20 años puede ser un activo, porque estás invirtiendo en experiencia, estás invirtiendo en ver mundo, estás invirtiendo en algo que te vas a traer y que te va a servir para tu día a día aquí, tu experiencia de vida aquí. Mm. Entonces,
no tengáis miedo de gastar, pero sí que hay que tener en cuenta no gastar en superfluos, en chorradas, en gilipolleces, en como lo Sí, queráis. pues, yo creo que posiblemente el gasto superfluo por antonomasia y más evitable es el del coche. Es un gasto muy grande que normalmente a edades, cuando eres joven lo haces a crédito, con lo cual empeora todavía más la situación y te pone ya en un punto de partida que en tus primeros años de ahorro ya estás hipotecado, entre comillas. Ya pasas como 5 o 6 años en el mejor de los casos en los que eso se te lleva buena parte de tu salario. Y a Correcto. lo Eso mejor es podrías un estar viviendo. pasivo. Sí, es un pasivo que no te produce absolutamente nada, porque bueno, te podría decir, Mm, no, esto me da experiencia, tal. No, no, chicos, no. El coche no se considera que te vaya a ser productivo de ninguna de las maneras, a no ser que lo necesites sí. efectivamente para trabajar. Pero lo típico de, bueno, tengo mis primeros ahorros, me voy a comprar el coche, no. Mal. Ahí, como dice Francesc López en el chat, pro tip, al inicio de la vida laboral, casa papis, 2 años y juntas 20K. Saludos. Eso es, eso es. Exacto, sí, sí. A ver, habrá gente que no podrá vivir en casa de sus padres por el motivo que sea, pero si lo puedes hacer y no te Mm, resulta muy lesivo para ti a nivel personal, es una muy buena decisión. Muy buena decisión. ujú. Ya está. Y cuando puedas ya emprenderás el siguiente paso, sin Eso hipotecarte, es, claro. eso Hipotecar es. tu vida. Bueno, retomamos, que el consejo básico Sí. es que siempre gastes menos de lo que ingreses, que siempre vivas por debajo de tus posibilidades y que gastes con alegría, porque al principio en tu juventud tienes que vivir experiencias, pero no te esclavices al gasto Sí, y no hagas gastos pasivos. sí, ten claro tu ruta, ¿no? Tu hoja de ruta de tener claro esto, básicamente. Estamos muy padres, Manu? Estamos muy padres, pero es que es Estamos lo muy que somos. padres. No. Esto me preocupa mucho con los dos, te lo prometo. Es un tema que, en fin, En fin, cualquier bueno, cosa, vamos seguro. al consejo número 2. Aquella persona que se vaya a hipotecar, aunque pueda parecer contraproducente, debería hacerlo con el mínimo dinero de sus propios recursos, ¿vale? Es decir, la hipoteca es un dinero bastante barato, ¿vale? Normalmente, precisamente porque está soportado por un bien que es bastante seguro como es el inmobiliario, ¿vale? Entonces, los bancos te ofrecen una financiación que está muy bien, es decir, es dinero entre comillas barato. Si tu banco te va a dar una hipoteca, pongamos, al 3%, pongamos una hipoteca fija que te la dirá al 3%, que es más o menos lo que pueden estar pidiendo ahora, ya es mucho menos de lo que tú tienes, de lo que tú obtendrías en promedio a lo largo de tu vida invirtiéndolo en renta variable, que hemos dicho antes que es un 8%. Con lo cual, no tiene sentido que tú te descapitalices y te quites todo ese dinero de renta variable para hacer lo que la gente dice, una buena entrada y así tener una letra pequeña. Es una decisión estúpida, no tiene sentido. ¿Vale? No, con todos los respetos para la gente que lo haga, pero no es una buena decisión económica, ¿vale? Para tu economía. Entonces, es dinero barato y hay que aprovecharlo, ese dinero barato, porque no te van a ofrecer dinero más barato que el de una hipoteca en ningún sitio, ¿vale? Correcto. Tú va cualquiera al banco a pedirle dinero para una casa y se lo dan, al Y 2 se lo da. fijo ahora mismo, en España. Y luego vas tú con la mejor idea de modelo de negocio, que te lo has currado, que tal, que le enseñas el Excel, los números, tal, y te dan una financiación de mierda y como mucho te financian el 50. Eso es, eso es. O si te vas a comprar un coche, pues también te lo van a dar al 10%, cosas Correcto. así. Entonces, es dinero sustancialmente más barato que cualquier otra cosa. Entonces hay que aprovecharlo. Es dinero, no es gratis porque obviamente vas a tener que pagar por él y vas a tener que devolverlo y pagar intereses, pero es muy buena decisión. Entonces hay que Mm, aprovecharlo. En líneas sí, generales, las hipotecas hay que pedirlas al mayor tiempo posible y con el menor número con los recursos propios los mínimos posibles, ¿vale? Luego hay que analizar cada hipoteca, ¿vale? Esto es una generalización, hay que analizar porque sí. si luego hay penalizaciones o peores condiciones, bueno, eso hay que Claro. mirarlo. Pero en líneas generales, ese debería ser el consejo, Sí, ¿vale? sobre todo, las matemáticas son fáciles. Estamos contando un plan que de media te da un 8% y una hipoteca te cuesta un 2%. Así que tú a ese dinero le vas a sacar más metiéndolo en fondos Eso es, indexados. eso es. Vamos al tercer consejo, evita tentaciones de rentabilidades altas. Es decir, posiblemente cuando empieces a invertir, te pique la curiosidad por ver otras cosas más allá. Y de repente, lo digo porque alguien me suena que en el Discord lo dijo, oye, yo lo tengo en el Nasdaq. Claro, obviamente, sí, el Nasdaq el año pasado te dio un 40%, pero eso no es lo esperable, ¿vale? No es
no es lo normal y en promedio no es lo que vas a obtener. Entonces, si tú decides salirte del plan que tenías e irte a esto, tienes que asumir que vas a tener un riesgo mucho más grande, ¿vale? Ese 40% no es gratis, no es gratis. Vas a asumir un riesgo muy alto. No hay soluciones fáciles a esto, ¿vale? No hay rentabilidades altas de forma gratuita. Claro, Entonces, por eso a la gente le cuesta tanto entrar en WinnerOdds y es buena señal, claro, es buena señal que cuando ven números como los de WinnerOdds digan, ojo, a ver, cuidado, vamos a ver sí, cómo se consigue esto, vamos a ver sí, quién hay detrás. sí, sí, sí. Exacto. Cíñete al Así plan, que, bueno, no lo eso, pongas hay en que ceñirse riesgo. al plan y saber que esa es la rentabilidad. Las rentabilidades que hemos puesto son lo que vais a obtener. Más allá de eso, que te venga el cuñado y te diga, no, yo es que el año pasado en Nasdaq gané un 40%, o invertí en Meta y el año pasado subió un 100% y tú estás haciendo ahí el tonto con tus indexados. Bueno, con tus indexados o con tu plan, eso hay que verlo al final de la vida, ¿vale? O sea, es decir, esa comparativa con tu cuñado habrá que verla cuando los dos estéis jubilados o al final de vuestra vida y ahí ver dónde está cada uno, ¿vale? Lo dicho, Sí. rentabilidades altas nunca son gratuitas. Siempre va a haber un riesgo asociado, ¿vale? Evitar en bolsa directamente. ¿Por qué? Pues por lo que estamos contando, por evitar sesgos. Es decir, que tú tengas, y también diversificar, es bastante importante. Si tú inviertes en bolsa, tú primero tienes que tener conocimiento de en qué empresas invertir, hacer un seguimiento de las mismas, leerte sus balances, deberías tener un estudio muy riguroso de dónde estás metiendo tu dinero. Y posiblemente no estés capacitado porque tú eres, no sé, tendrás tu profesión y también te dedicas a las apuestas, pero no eres experto en eso. Habrá alguno que sí, pero lo normal es que no, porque si no, no estarías aquí seguramente en este webinar. Entonces, como no eres experto en eso, lo más probable es que acabes invirtiendo al tuntún, a la moda y basado en sesgos. Es enterrarte en vida, básicamente. O sea, puede que un año te salga bien, pero a largo plazo no te va a salir bien. Además, vas a ocupar un tiempo que posiblemente podrías rentabilizarlo mejor. Es decir, si tú eres bueno siendo arquitecto, seguramente ese tiempo empleado en arquitectura, en tu negocio o en lo que sea, te va a rentar mucho más Te va a rentar que, más. que te dediques a esto, ¿vale? A buscar qué acciones. Que tú luego tienes el gusanillo y quieres invertir en una acción o en dos acciones porque bla, bla, de acuerdo, pero eso no debería suponer el grueso de tu patrimonio, ni muchísimo menos. Debería suponer algo muy pequeño, ¿vale? Para el común de los mortales, ya digo, luego cada uno tendrá sus situaciones, pero hay que evitarlo. Además, tenéis que saber que invertir en bolsa tiene sus costes asociados. Pues, bueno, comprar acciones tiene un coste, dependiendo del broker también te va a cobrar por tener una cuenta abierta con ellos, unos gastos de mantener las acciones, en fin, más luego tener que declarar las cosas, en fin, te complica más la vida, ¿vale? Y no posiblemente no lo vayas a hacer mejor que con un fondo indexado, muy posiblemente. Evitar productos vendidos directamente por los bancos. ¿Esto qué significa? Seguramente si tenéis dinero en el banco y cuando pongáis en marcha y ahora veremos cómo, pongáis en marcha vuestro plan y vea que sacáis el dinero, os van a llamar. Y os van a decir, espérate, que yo te ofrezco algo también que es casi lo mismo o mejor que donde lo vas a hacer. No lo va a ser. O sea, todo lo que os venden los bancos directamente va a ser, como mínimo, no va a ser mejor. Pero lo más probable es que sea peor o mucho peor que el plan que os vamos a contar ahora, ¿vale? Básicamente porque los bancos viven de eso, de vender este tipo de productos a la gente que tiene ahorros. En el mejor de los casos, de gente que tiene el dinero en la cuenta de ahorro a la vista y le está rentando cero. Eso al banco es oro para ellos y evidentemente se financia mucho por esa vía. Pero si decides invertir con el banco también tiene un plan, que es de, vale, lo vas a invertir, pero vas a invertir en lo que yo te digo y las comisiones me las voy a llevar yo. ¿Vale? Las comisiones asociadas a esos productos, que tú no vas a ver porque son inherentes al producto, no te lo cobran en cuenta, sino que lo detraen del rendimiento del producto, se lo va a quedar todo el banco. Normalmente son productos peores, con comisiones mucho más altas y que no son mejores que nada. No son mejores que nada. Puntualmente, seguramente el banco, porque yo ya a lo largo de mi vida me lo han hecho muchas veces, te van a ofrecer el producto que mejor ha ido el año pasado. Es decir, te van a enseñar la zanahoria de su producto mejor y te van a decir que ellos son muy buenos
enseñándote el producto que les ha ido mejor. Pero ese producto, obviamente, el año siguiente no tiene por qué ir mejor. Y de forma agregada, si miras todos sus rendimientos o cómo le han ido los fondos, les ha ido peor siempre. Siempre les va peor que el promedio del mercado. Simplemente porque ya de partida tienes que compensar esos gastos asociados a ese producto, que como luego vemos son altos. En comparación son altos. Así que, gente, de base hay que evitar los bancos. Cuando digo los bancos me refiero a bancos tradicionales. Consejos de padre. Sí, consejo de padre. En los bancos hay que tener lo mínimo posible. Eso sí, la hipoteca sí. La hipoteca hay que tenerla al mejor postor. Esto siempre al mejor postor. Pero lo que es rentabilizar vuestros ahorros, nunca debe estar en un banco. Jamás. Si lo tenéis en vuestro banco, es que algo estáis haciendo mal. ¿Vale? O estáis haciendo mal por pereza o por algún motivo, no sé, que se me escape a mi entendimiento ahora mismo. Pero tener dinero en el banco nunca es una buena decisión. Vuestro dinero de ahorro, me refiero, de ahorro rentabilización, nunca debería estar en el banco. Nunca. No hay ningún motivo para que sea así. Todos los productos que ofrecen los bancos siempre son más caros que en otras entidades, que ahora veremos. Vale, herramientas para poner todo esto en marcha. Habrá muchas, ¿vale? Pero nosotros os vamos a decir una que es a día de hoy consideramos que es la más accesible, la más simple, la más barata y la que mejor funciona, ¿vale? Para cuentas de ahorro, esto está un poco desactualizado porque es de hace un mes, yo creo, pero no variará mucho, ¿vale? Tenemos ahora mismo las dos cuentas de ahorro. Cuentas de ahorro, recordar que son pues, dinero a la vista que puedes utilizar en cualquier momento, pero se rentabiliza un porcentaje que puede estar en el entorno del 2% actualmente. Pues tenéis por una parte Trade Republic, que os dará IBAN irlandés, y por otra Revolut, que aunque hasta hace poco no lo ofrecía, yo creo que desde el año pasado, desde el anterior, ya tiene cuenta en España, cuenta en español. Las dos opciones son válidas, ¿eh? Lo del IBAN irlandés no os tiene que preocupar más de la cuenta porque vuestros ahorros van a estar protegidos también por el sistema irlandés y en caso de quiebra también lo recuperaríais, ¿vale? Y como hemos visto, en las cuentas de ahorro vosotros deberíais tener una cantidad muy pequeña. Normalmente el fondo de garantía en España, si no estoy equivocado, son 100.000 euros. Vosotros jamás deberíais tener 100.000 euros en una cuenta de ahorro. Nunca, ¿vale? Entonces, os da un poco igual, ¿vale? El fondo de garantía os aplica igual, tanto el irlandés como el español. Como están ambos en Europa, en caso de quiebra, ya digo que es una cosa que yo no he visto que haya pasado todavía, pero bueno, pongamos que quebrara, vuestro dinero lo recuperaríais, ¿vale? Entonces, las cuentas de ahorro más rentables hoy en día son estas dos, si no recuerdo mal. Igual hay alguna más por ahí, de algún país un poco más exótico europeo, pero creo que con estas dos os podéis apañar bien. Revolut es la que más fama está teniendo últimamente, porque es una entidad que está funcionando muy bien y que ahora además da IBAN español, pero si no recuerdo mal, Trade Republic es la que más rentable es. Depósitos hay que mirar, ¿vale? En depósitos hay que mirar con comparadores como Help My Cash o Raisin. Os dará un listado de qué depósito en cada momento es más interesante. Aquí la contra es que si vais a ir al céntimo y buscar el depósito más rentable, va a suponer que tengáis que abrir cuenta bancaria en la entidad en cuestión. Y eso puede tener asociados gastos o no. Es algo que tendréis que mirar. Así que si esta parte la queréis, digamos, simplificar, puede ser una buena idea tenerlo todo en cuentas de ahorro, que en el caso de Revolut o Trade Republic va a ser bastante similar a lo que os podría dar un depósito bancario en cualquier banco. Después de esta parte lo podéis despreciar. O sea, lo podéis despreciar, lo podéis cambiar de esa manera. En lugar, quito la parte de depósitos y lo llevo todo a cuenta de ahorro, porque más o menos me va a dar lo mismo y no me complico. Vale, puede ser una opción. Luego tenemos la otra parte que es invertirlo en carteras de ahorro que replican los intereses que genera la deuda en Europa o en Estados Unidos, ¿vale? Aquí un ejemplo muy práctico, que es el que yo suelo comentar, es Invesmi cartera de ahorro, ¿vale? Invesmi es una entidad, no me sale el nombre. Bueno, pero es como un neobanco, ¿vale? No es un neobanco porque no es un banco, pero es una empresa que te permite tener ahorros distribuidos en función de tu perfil de riesgo, ¿vale? Entonces, el perfil de riesgo de Invesmi más bajo es esta cartera de ahorro, que invierte todo en renta fija, en depósitos y en deuda, más que en depósitos, en deuda de los estados, ¿vale? Que es lo que se considera
la renta fija más segura, entre comillas. Vale, pues teniéndola ahí tienes dos ventajas. Uno, que es que vas a tener siempre una rentabilidad un pelín mayor que lo que tienen los depósitos. Y dos, no vas a tener que hacer nada. Es decir, si tú tienes un depósito, tienes que estar peleando o buscando opciones cada X tiempo. Pues si tienes has hecho un depósito de 6 meses, a los 6 meses tienes que volver a recorrerte a ver cuál es la entidad que más me ofrece por esos depósitos y vuelta a empezar otra vez cada 6 meses. Además de estar pagando impuestos de las rentabilidades obtenidas por ese depósito. En cambio, con la estrategia de esta de InvestMe, al final tú lo que tienes es una especie de fondo de inversión en el que no se toca nada. Como no se toca nada, no rescatas nada, no tienes rendimiento, sino que se van acumulando en tu cuenta de ahorro, digamos, no en tu cuenta de ahorro, en tu cartera de ahorro, se van recapitalizando y no pagas impuestos hasta que no se rescate. Con lo cual, ahí hay una parte de interés compuesto que, bueno, te va sumando. Pero lo más interesante de esto es que es fácil, no tienes que hacer nada y te aseguras, digamos, siempre obtener la mayor rentabilidad posible dentro del mercado. Vale, aquí alguno me podría decir, ostras, pero es que a mí tal entidad me ha ofrecido un 6%. Son esas ofertas gancho son muy reducidas y normalmente exigen ciertas contraprestaciones. ¿Vale? Y normalmente son por periodos muy cortos de tiempo. Con lo cual vas a estar otra vez al cabo de esos meses, vas a tener que volver a buscar otra opción y así sin parar. Que puede estar bien si tú tienes ese tiempo y esas ganas de ir buscando depósitos constantemente rentables, pues y te parece bien, pues estupendo. Yo en mi caso no lo hago ni lo recomiendo porque teniendo esta opción de la cartera de ahorro de InvestMe, yo creo que hay otras empresas que también lo ofrecen, pero bueno, por poner un ejemplo, te facilita mucho la faena y no tienes que estar pensando en dónde rentabilizar constantemente tu parte de ahorro. Esta cartera de ahorro la puedes rescatar fácilmente, a lo mejor te tarda 5 o 6 días en tenerlo disponible, con lo cual, si tuvieras una urgencia por lo que fuera, podrías rescatarlo relativamente rápido, ¿vale? Y en ese momento del rescate es cuando pagarías impuestos, ¿vale? Cuando se contabilizaría ese beneficio y pagarías impuestos en tu siguiente declaración de la renta, ¿vale? Y la parte de inversión en renta fija y en renta variable. ¿Qué aconsejamos nosotros? Que supongo que más de uno lo conocerá. MyInvestor, que es una plataforma que pertenece a Andbank, que es la banca de Andorra. Está plenamente vigente en España, es decir, tú pues no estás haciendo nada oscuro, ¿vale? Pero es una plataforma que funciona muy bien, que tiene gestoras de todas las grandes, perdón, que tiene indexados de todas las gestoras grandes, que tienen muchos indexados, que no te exigen una inversión mínima, que no tiene costes de mantenimiento de la cuenta, ni de mantenimiento de la cuenta de inversión, que no tiene comisiones. Está muy bien en líneas generales. Hay otros ejemplos, pero he puesto porque la cartera de fondos en líneas generales que ofrece es muy grande. Por ejemplo, alguien podría decir, ostras, Renta 4. Bueno, pues Renta 4 es una entidad que es más antigua que MyInvestor, que es española. Lo que sucede es que mete comisiones encubiertas por muchos sitios. Y además su cartera de fondos es muy reducida. Por ejemplo, hasta hace poco ni siquiera ofrecía indexados, porque los indexados es un tiro en el pie para los bancos en líneas generales, porque sus comisiones son muy bajas y entonces a ellos les renta muy poquito que tú tengas el dinero en indexados. Entonces, en ese sentido, MyInvestor es bastante recomendable. Luego, en el turno de preguntas, como sé que va a haber alguna pregunta por ahí relativa a criptomonedas, también comentaré por qué MyInvestor está bastante bien, ¿vale? Ya la hay, sí, me he acertado. Sí, ya me lo imagino. Al turrón, que es qué productos para cada parte, ¿vale? En renta variable global tendríamos el Vanguard Global Stock Index, que es, como podéis ver, al final me he simplificado y vamos a utilizar para la estrategia todos fondos indexados de Vanguard. Alguno me podría decir, ostras, es que el fondo global de Fidelity es un 0,02% más rentable y entonces, ya que lo voy a hacer, aunque sea poquito, pues lo meto en el de Fidelity, ¿no? Bueno, pues es que Vanguard tiene una cosa muy chula que se llama ahora se me ha olvidado el nombre, pero es básicamente... no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente que puedes hacer traspasos súper rápidos entre fondos de la misma gestora.
¿vale? Normalmente cuando tú haces un traspaso entre fondos, imaginad que tenéis el de renta variable global en una empresa, una gestora distinta, el global en Fidelity y el de baja capitalización en Vanguard, ese traspaso a lo mejor te tarda 5, 6, 7 días en ser efectivo y serían 5, 6, 7 días que tú estarías fuera del mercado, ¿vale? Porque en esa transición, en ese traspaso, tu dinero está, digamos, volando en el aire y no se está rentabilizando. Que dices, bueno, no pasa nada. Bueno, o sí, quizás en esos 5 o 6 días hay un boom y de Llega Trump, repente, llega Trump y te hace algo y tú tienes el traspaso en marcha. claro, y tenéis que pensar que en bolsa hay que estar la mayor parte del tiempo invertido posible, porque históricamente había un estudio por ahí que decía que las rentabilidades en bolsa se concentran en días, en muy poquitos días. A lo mejor en 10 años, esos 10 años, la rentabilidad que has hecho en 10 años se ha concentrado en 30 días. 30 días de bolsa espectaculares. No te puedes arriesgar a tú estar fuera del mercado por un traspaso, en líneas generales. Entonces, es buena idea tener todos los fondos que vayas a invertir en la misma gestora, en este caso Vanguard, porque te permite estos traspasos flash que tardan, creo que es en el mismo día, se hacen, con lo cual puedes rebalancear tu cartera súper rápido, ¿vale? Entonces, bueno, al final he decidido, aunque no sean los mejores posiblemente, pero por muy poquito, son coherentes con la filosofía, porque esta filosofía de inversión que hemos explicado la propuso Vogel, que es el fundador de Vanguard, con lo cual, bueno, queda un poco el círculo cerrado para que quede todo redondo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis los nombres de los productos y el ISIN, que es, digamos, el código que tenéis que buscar dentro de vuestro broker o de vuestra entidad para comprarlo, ¿vale? Ya me asegura que MyInvestor los tiene estos 4, obviamente no podía ser de otra manera. Tenéis el Global Stock Index para rentabilidad global, el Small Cap Index para baja capitalización, Emerging Markets para emergentes y luego para renta fija también tenéis este, aunque en realidad no es muy interesante. Yo casi iría más a depósitos, si os soy sincero, que a la renta fija, porque no ofrece mucho más. Pero aún así, si queréis ser un poco coherentes o seguir manteniendo la estrategia y lo que comentábamos de que no estar pagando impuestos y que todo vaya capitalizándose, no es mala idea el Global Index Fund, ¿vale? Así que ahí tenéis la opción. Ahí, por si alguien me ha perdido en ese punto, básicamente lo que dice Manu es que si los porcentajes que hemos dicho antes de que hay que comprar estos fondos, por cierto, antes alguien lo preguntaba por ahí, que eso estaba o sea, si era un robo-advisor o demás, esto es que compres el fondo tú directamente y que no te indexes a un robo-advisor. Entonces, si tienes un banco como MyInvestor o una entidad que te permite comprar fondos, directamente meteríamos ese número ISIN, ISIN, y aplicaríamos la fórmula que Manu nos ha enseñado en la diapositiva anterior, es decir, un 80% en variable global, un 10% en variable global de baja capitalización, para pillar cacho también de las pequeñas empresas, y un 10% en variable de países emergentes. Porque el variable global es global, pero del mundo occidental, del mundo Sí, desarrollado. desarrollado. Entonces, con esos tres lo tendríamos todo cubierto. Luego, aparte ¿Alguien puede...? está... Sí, bueno. Perdón. Nada, eso, comentar que lo que comentabas de renta fija, normalmente lo que decías, para eso lo tienes en un depósito antes que comprar en un fondo Sí, indexado a renta fija. Y que seguramente cuando estás comenzando los primeros 5 o 6 años con esta filosofía de inversión, gran parte de toda esa renta fija la vas a tener directamente en tu cuenta de ahorro. sí, eso es. Sí. Un poco lo que vas a comentar de por qué no ir a un robo-advisor en lugar de complicarme con esto. Podría ser una opción. O sea, mejor que nada es un robo-advisor, desde luego. Lo que sucede en un robo-advisor es que básicamente está haciendo esto, pero además te está cobrando una comisión. Es decir, te vas a un robo-advisor le vas a pagar las comisiones asociadas a estos fondos, que los pagas, y además la comisión del robo-advisor, que no es mucha, ¿vale? Pero ya es por una faena que puedes hacer tú. Ay, perdón, ¿he quitado la presentación? ¿La he quitado? No, se veía, se veía. Vale. Bueno, Sí. por una cosa que puedes hacer tú directamente, ¿vale? O sea, no, ya habéis visto que no es muy complicado, no tiene más historia. Entonces,
Luego, aparte, también para mí tiene una contra, que es que el RoboAdvisor normalmente te asigna un perfil de riesgo. Que puedes tú no estar de acuerdo. Es decir, después de hacer el test de idoneidad, te pueden decir, pues mira, es que considero que tu perfil de riesgo es 8 de 10 o 7 de 10, con lo cual te voy a asignar, aunque tengas 20 años, a la parte de renta fija un 30% de tu dinero. Y tú vas a decir, hostia, es que esto no es lo que yo quería. Así que para mí es una contra. Esos dos puntos básicamente son los que me hacen a mí personalmente desaconsejar ir a un RoboAdvisor. Pero insisto, mejor que nada desde luego es ir a un Sí. RoboAdvisor. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de preguntas, Vale. que creo que va a Dejo estar... también aquí, hay un código de alta, lo tenéis en la presentación, que os dará 20 euros gratis y, bueno, si lo queréis utilizar, ahí está, ¿vale? Vamos al turno de preguntas, venga. Deja o si quieres pongo Sí, ahora sí, el extra ahí. A ver que las preguntas las ponéis por el chat. ¿Y tú ya lo estás viendo, Manu, las preguntas? Sí, sí, ya tengo el chat, pero bueno, si me resumes, si me dices si tienes tú cosas apuntadas o... Sí, hemos contestado algunas durante la presentación. Alguien decía por ahí, Juan Antonio decía, un tocayo, que para invertir en depósitos, pues igual mejor un fondo monetario. Sí, bueno, un fondo monetario no deja de ser eso, un fondo de renta fija. Sí. Claro, y al final el fondo monetario es eso, invierte en depósitos o en repos o en realidad en depósitos de ya sea de entidades o de países, o sea, asociados a eso. Entonces, bueno, yo que sé, es un poco lo mismo, no te va a suponer un cambio muy grande. Sí, puede servir. Al final es parte de renta fija. No, esa parte en realidad tienes que intentar cubrir el expediente, ¿vale? No salirte mucho, ¿vale? Que no sea muy lesivo, en el sentido de que no te quedes con una rentabilidad del 0% de forma agregada en toda tu historial, pero no es lo que te va a hacer crecer exponencialmente tus ahorros. Es más, posiblemente es más la parte de renta variable, ¿vale? Pero bueno, es lo que dicen, los fondos monetarios al final lo que inviertes son en depósitos de muchos sitios. Sí, yo por ejemplo, mi parte de renta fija, como este año justo el año pasado me hice la cuenta de MyInvestor, pues lo tengo ahí, en la cuenta remunerada de MyInvestor, que para el primer Sí, año salía muy bien. Y ya sí, está. Disponibilidad inmediata, sí. tarjeta de Eso crédito es. y el Ahí en colchón realidad, ahí ya digo listo. que no hay una decisión muy fácil, o sea, muy fácil, muy estándar para todo el mundo. Pues tendrás que ver en tu momento qué es lo mejor. En cambio, la Ujú. parte de renta variable sí que yo la veo más inamovible. Estas son las opciones. Mm, No te salgas de esto, ¿vale? Esto es lo mejor que puedes hacer, desde mi correcto. punto de vista. Fermín Sánchez pregunta, ¿con 100K sería mejor invertirlo todo de golpe o haciendo DCA? Claro, bueno, DCA, lo que se conoce como DCA es básicamente ir invirtiéndolo poco a poco, ¿vale? Por resumir un poco para la gente que no está familiarizado. Pero me suena verlo, que alguien lo comentó, que había un estudio por ahí que decía que el DCA no funciona, o sea, que no es buena decisión. Claro, que invertirlo todo de golpe puede dar un poco de vértigo, estoy haciéndolo en un buen momento, estoy haciendo en un mal momento, entonces yo quizás para evitarte esa angustia, haría una mezcla de las dos cosas. Invertir una buena parte al principio y luego invertirlo de forma DCA acelerada, que yo lo llamo. Es decir, que en poco tiempo ya lo tengas todo invertido. Que no pasen 10 años o 5 años para que tú tengas todo ese dinero invertido, porque es una pérdida, un coste de oportunidad muy grande, ¿sabes? No sabes qué va a Sí, pasar en esos 5 años. correcto. Y además, claro, ¿sabes? Puede vivir un drawdown la bolsa, el mercado Pero mundial, puede que no, y te lo comes. Pero puedes que no. Pero claro. históricamente hay más picos, o sea, hay más rachas alcistas que drawdowns. Exacto. Tienes que intentar subirte al carro cuanto antes. Si vas Sí. postergando esto, luego aparte hacer DCA, a no ser que tengas un plan muy, muy estricto, te va a hacer caer en sesgos de, ostras, la bolsa ha subido mucho, voy a esperarme a que baje un poquito para hacer la aportación. Pero al mes siguiente sigue subiendo y tú, ostras, ahora ya no voy a subir, no voy a hacer la aportación porque es que lleva 2 meses subiendo, voy a esperar. ¿Sabes? La bolsa no es algo lineal, no es algo que suba, baja constantemente de forma muy muy clara. Puede pasar periodos muy grandes de bajada o periodos muy grandes de subida y no sabes en qué punto estás. Ujú. Sí, puedes mirar y decir, bueno, es que ahora mismo la bolsa americana está muy cara. Ya, pero es que no sabes cómo va a evolucionar todo.
y no sabes hasta cuándo vas a esperar y en qué punto vas a esperar. ¿Cuándo vas a decir, si dices, vale, la bolsa americana ahora está muy cara, voy a esperarme? ¿A cuándo? ¿A cuándo? ¿En qué punto? ¿Cuando vuelva a la media? ¿Cuando baje de la media? Pero es que cuando baje de la media a lo mejor ya es muy tarde, ya han pasado muchísimos años y tú mientras tanto tu dinero lo has tenido ahí muerto de risa. Correcto. El consejo general es intentar meterlo cuanto antes. Si te sientes más cómodo metiéndolo poco a poco, o sea, no metiéndolo de golpe, metiéndolo poco a poco, que sea de forma más o menos acelerada. Sería un poco Correcto. el consejo. Yo personalmente lo tengo todo. O sea, no siempre lo he tenido todo. A no ser que tengas, lo dicho, una previsión de gasto, yo qué sé, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer un gasto de una entrada de lo que sea, pues hombre, pues eso no lo vas a invertir, ¿no? Lo vas a tener a salvo, ¿no? En depósitos o en lo que sea. Pero si no tienes a la vista que ese gasto, que ese dinero lo vayas a necesitar, pues invertirlo de forma lo antes posible, si no de golpe, pues en un periodo acelerado de tiempo. Eso es. Silvio preguntaba si Maginvestor puede desaparecer, si hay algún riesgo de tener el dinero allí. A ver, lo dudo mucho. Primero porque Andbank es una MyInvestor está, o sea, quien está detrás de MyInvestor es Andbank, que es la banca más grande de Andorra. O sea, y es una banca súper solvente, mucho más que cualquier entidad española. Entonces, yo, pues aparte, no, obviamente siempre puede haber un riesgo, pero no es mayor que el riesgo de tener el dinero en BBVA, sinceramente. Para mí, desde mi punto de vista. O sea, me parece Sí. que toman menos riesgos y es una banca muy solvente. No veo de qué manera puede pasar algo raro ahí. Luego hay aquí otro chico, no sé quién es este, Miguel Figueres pregunta, ¿el dinero que tengas en las casas de apuestas, dónde lo contarías? Ya. Yo creo que en la cuenta corriente. Sí. O sea, sí, en cuenta corriente. Claro, es buena pregunta en realidad, ¿eh? Porque claro, ahí hay un dinero que va a estar arriesgado y que posiblemente pierdas. Con lo cual, quizás la mitad, por llegar a un consenso, la mitad del dinero que tengas en las apuestas sin apostar, deberías considerarlo que está en cuenta corriente, por poner una cifra. A mí me dijo Fermín un concepto que era algo así como renta divertida. Estoy intentando buscarlo. Renta divertida. A ver si nos lo dice Fermín por el chat. Renta divertida o algo así, ¿no? Que era como tener un porcentaje o sea, si tú tienes una cartera seria como esta, que es para tener el dinero 100%, creciendo 100% en pasivo sin hacer absolutamente nada, reservarte una parte, ¿no? Para arriesgar. En plan, una parte muy pequeña, un 3, un 4. Entonces, bueno, ¿qué sería con ese concepto? Sería pues que si tú tienes 100.000 euros, pues que esa banca para meterte en Winner Odds sería de 5.000 y te la puedes simplemente jugar y ya está. Sería Sí, parte puedes de esa sí, cartera divertida o no recuerdo cómo era un concepto de estos. Es un dinero con alto riesgo, o sea, es un dinero con alto riesgo de ser perdido, entre comillas, más, obviamente, con más riesgo que tenerlo en una cuenta corriente, pero la rentabilidad también va acorde a eso. Y es como todo, al final, rentabilidad tiene lo que comentaba antes si inviertes en Nasdaq esperando un 40%, que sepas que hay un riesgo inherente a ese 40%. Pues aquí en Winneros o en cualquier sistema que te ofrezca una rentabilidad por encima de eso, tienes que saber que hay un riesgo mayor. Sí. En este caso, la verdad que Winneros se sale un poco de la media, porque el riesgo que asumes me parece muy pequeño en comparación con la rentabilidad que ofrece. Claro. Bueno. Me dice Fermín que es la cartera divertida de Harry Brown. Sí, no la conocía. Pero bueno, la gente en Winnerodge entra más, no entra con 100K, suele entrar y luego se montan los negocios y se monta la historia para llegar a los 100K a partir de lo que gana Winnerodge. Nacho Pérez pregunta y nos cuenta. Estoy haciendo un curso de finanzas recomendado por un miembro de Winnerodge. En el curso nos comentan de tener también X de inversión en materia prima, oro. Y para ahorradores con gran capacidad había mercado de arte también y relojes. ¿Qué opináis? Vale, pues esto al final te complica más la operativa. Es decir, es cierto que la estrategia que he puesto la puedes hacer más grande. Es decir, en lugar de 3 fondos, lo que hemos comentado de la estrategia esta de 80-10-10, lo puedes, pues eso, añadir una pata más que es materias primas.
Y, en fin, la estrategia lo puedes complicar todo lo que tú quieras, pero al final piensa que qué es lo que estás buscando con esa inversión en materias primas. Proteger, complementar. Al final pienso, bueno, es que en la renta variable global hay muchas empresas mineras, hay muchas empresas que ya sé que no es lo mismo, obviamente, porque no es comprar la materia prima, pero no sé bien qué es lo que se busca comprando el oro. Si es protección de tu patrimonio, pues es que igual me es suficiente con la renta fija. Claro, de nuevo, si esperas una subida del oro como la que lleva en los últimos años, yo creo que no es ser realista. Y más con el Bitcoin por medio, yo creo que no es posible esperar que el oro te rinda muchísimo. Y el oro ha pasado por periodos en los que no ha rendido demasiado. Entonces, sí, lo puedes incorporar a tu estrategia. Y de nuevo, lo que hemos puesto aquí es solo un ejemplo. Si estás haciendo un curso al respecto, seguramente te enseñan estrategias mucho más complicadas y más avanzadas, pero en base se basarán un poco en esto también, ¿vale? Entonces, tú puedes añadir perfectamente una pata de materias primas. Pues Sí. adelante. Esto también nos lleva al otro melón que había que abrir, que es las criptomonedas. ¿Cómo invertir en Bitcoin a día de hoy en un país como España? Bueno, pues Y cómo hacerlo desde MyInvestor, porque antes has sí. asomado la patita por ahí. Bueno, a ver, al final, joder, es que las criptomonedas puede dar para mucho, ¿vale? Pero por simplificar un poco, ahora mismo tienes tres formas, creo yo, o tres estrategias para comprar Bitcoin. Digo el Bitcoin porque el resto, desde mi punto de vista, insisto, y esto es algo muy personal y muy, no sé, cada uno tendrá su opinión. Quiero decir, aquí alguno me vendrá y me dirá, no, es que Ethereum es mucho mejor y lo va a petar, o Ripple va a ser la leche. Me da igual. Vamos a considerar Bitcoin porque es la criptomoneda más extendida y la que más apoyo va a tener de aquí al fin de los días. Es inevitable. Va a ser, aunque no sea la moneda más óptima tecnológicamente, va a ser la más extendida. Es la que van a comprar los estados y es la que va a comprar las empresas. Entonces, si tú te quieres subir a ese carro, digamos, o quieres estar protegido o indexarte también a la parte de criptomonedas, creo que deberías restringirte a Bitcoin. Pero bueno, Sí, eso sería invertir en Bitcoin otras criptomonedas es como que comparado con la estrategia que estamos comentando hoy es como que tú vayas a la bolsa a invertir. Tienes que eso saber es, mucho y tener muchísima información del mercado eso para es. poder hacerlo bien y no pegarte una hostia. Y Bitcoin es como si te indexaras al Eso mercado es. de todas las Al mercado criptomonedas de cripto. globales. Eso El es. día que Sí, caiga Bitcoin cae todo detrás y el día sí. que le va bien a Bitcoin le va todo bien a todo detrás. Y en concreto hay un producto en MyInvestor que te permite indexarte a Bitcoin sin tener que comprar. Sí, eso que iba a explicar, que me he enrollado un poco. La de las tres estrategias es, por una parte, comprar Bitcoin por tu cuenta y almacenarlo por tu cuenta. Eso tendrías que mirarlo, o bien comprarlo a través de una empresa y mantenerlo en alguna empresa, en algún exchange, por ejemplo, Coinbase es la más famosa, o Binance, que son las empresas así más típicas, que ellos te custodian tus Bitcoins con la facilidad, pero también el riesgo que supone tenerlo ahí, ¿vale? Porque aunque son entidades muy seguras, no están a salvo de ser hackeadas y que tus Bitcoins desaparezcan. Si los tienes en tu propiedad, en una wallet fría, pues tú los controlas y la única manera de que te sean robados es que te los roben físicamente, o que consiguen tus palabras clave, etcétera, etcétera. Pero a nivel de seguridad se considera siempre que están por encima de mantenerlo en una entidad de tipo Coinbase. Y la tercera pata, que es relativamente nueva, es invertir a través de fondos. Hay unos cuantos, MyInvestor te ofrece como 5 o 6, ¿vale? Si buscáis en el buscador de MyInvestor de fondos y ponéis Bitcoin, os aparecerán los fondos. Y entonces, a ver, no sé si te lo puse ayer el nombre, Juana, Sí, bueno, lo pondremos, vale, la verdad que lo no pongo lo he en el puesto en la chat. presentación. Lo pongo en el Sí, chat. sí, o en el canal Discord. La verdad que no lo quería poner en la presentación porque no era el objetivo. No quería meter esa parte de criptomonedas, porque además no lo considero algo fundamental. Me parece algo accesorio. No debería ser no sé, No está detrás de la filosofía que no, estamos para nada, compartiendo. para nada. Formas de Exacto. ganar dinero invirtiendo hay muchas. Esta que hemos compartido hoy es la que
tiene más quórum, que es la más segura, la que tú te estás indexando al crecimiento del mercado mundial y la que te permite meter el dinero de la manera que Manu ha explicado y olvidarte de Sí, él, sabiendo que pero va a bueno, crecer. ya que lo preguntan y porque haya gente que pueda decir, bueno, yo quiero meter un 1% de mi patrimonio en criptomonedas como una jugada a largo plazo, pues que sepáis que posiblemente la manera más fácil y más segura de hacerlo es a través de estos fondos, de estos fondos de inversión de criptomonedas que tienen unos costes relativamente bajos, ¿vale? Lo estuve mirando ayer y son fondos con un coste razonable, teniendo en cuenta que te quita toda la preocupación de almacenarlos tú y que pase algo. ¿Vale? Correcto. Pues hay poquitas preguntas más. Ya con esto ya terminaríamos. Hay una que relaciona dos conceptos que hemos hablado hoy, el ahorro y comprar inmuebles o las hipotecas. Preguntan qué opina Manu de invertir en inmuebles. Aquí tengo que decir que Manu tiene una opinión contraria a la mía. Manu no está muy por la labor, luego también puedo explicar por qué, pero voy a explicar mi experiencia habiendo primero ahorrado e indexado y relacionada con una frase que he dicho al principio, que es que, pues bueno, yo empecé a ahorrar ese dinero y a indexarlo en el mercado y de repente apareció mi primera, no tenía ninguna vivienda comprada y apareció una oportunidad de banco y demás. ¿Y qué pasó? Que me pilló la oportunidad, el tren pasó por delante mío y tenía los bolsillos llenos. Entonces pude hacer esa compra. Esa compra fue muy bien y empezó a rentarme desde el principio. Entonces, hay que tener en cuenta que mi experiencia, a mí me gusta mucho meterme en muchos charcos y mi mujer es abogada. Yo además he sido carpintero de obra mientras estudiaba en la universidad, así que tengo un poquito de ojo para estos temas. Por lo que quiero decir que no recomiendo meterse a todo el mundo a esto, sino que a mí me vino así. Entonces empecé a mirar cómo invertir en inmuebles, pero aún así lo he hecho siempre apalancándome el máximo posible en las hipotecas siempre que se ha podido. Cuando han sido compras que no podía hacer con hipoteca porque no se podía esperar el vendedor o porque venía de procesos en los que el inmueble cuesta menos de 50.000 y es muy difícil conseguir hipotecas por ese precio, lo que he hecho es comprar y luego, una vez la tenía comprada, refinanciar la casa. Entonces, con esa refinanciación coges y le pones una hipoteca a una casa que tú ya tienes, así a grandes rasgos. Y ese dinero a indexados. Esa es un poco la relación. Pero Manu, claro, yo recuerdo que a mí me recomendó, no te metas en inmuebles. Claro, el tema es que en inmuebles hay una parte que tú tienes resuelta. O sea, para poner en marcha la estrategia que yo he explicado hoy, no tienes que saber nada, no tienes que hacer nada. En cambio, para seguir lo que tú haces, pues tú mismo lo has dicho, tengo ojo, tengo una mujer que es abogada, tengo contactos, etcétera, etcétera. Tienes que tener un conocimiento y no sé, un trabajo de campo que no todo el mundo lo tiene. Además, para mí la mayor contra del inmobiliario, de invertir directamente en un inmobiliario, es que estás pegando tiros únicos. Es decir, tú cuando compras un indexado estás comprando del orden de 50.000 empresas. Cuando tú compras Sí, un piso, compras un piso. sí, Si sí, ese tienes que piso te sale acertar mal, la zona, tienes que claro, acertar muchas cosas. si por una de estas te falla ese tiro, hasta luego la operación y te puede salir muy mal. Con indexados Correcto. no te va a pasar, porque si una empresa quiebra, te da igual que haya quebrado, porque está en un universo de 50.000 empresas en las que te da igual, no te va a Sí, afectar. Entonces, claro. para mí esa es la mayor contra. Luego, aparte, te tiene que gustar eso. O sea, creo que, entonces, añaden muchos condicionantes que, de nuevo, el riesgo, la recompensa puede ser muy grande asumida ese riesgo. Si tú esa parte de recompensa la sabes maximizar y la parte de riesgo la sabes minimizar, como es tu caso, pues puede ser muy, muy interesante, claro. En mi parte no me compensa. En mi parte, pues no soy tan experto y creo que la comodidad de invertir desde un ordenador me compensa más a tener que ir a hacer un trabajo de campo con el inmobiliario. Pero bueno, no, esto no tiene que por qué ser 0 o 100. Puedes hacer una estrategia mixta. Pero lo cierto es que para invertir en un inmueble vas a necesitar bastante capital. Aunque hipoteques, buena parte de tu patrimonio se va a dedicar a esa operación. Entonces, bueno. Sí. Y luego, aparte, también puedes tener una estrategia mixta también, que es a través de fondos inmobiliarios que hagan lo mismo que tu estrategia, ¿no? Pues comprar pisos y rentabilizarlos, ya Que los sea hay. por que los hay.
ya sea por la revalorización, tanto por la revalorización como por las rentas recibidas. Entonces, y además te permite también, esto se lo explicaba hace poco a Rosa, que te permite también acceder a cosas que tú jamás puedes acceder. Es decir, no te puedes plantear comprar un piso en la Quinta Avenida o en la calle Colón o en la Gran Vía, ¿sabes? Entonces, esto sí que te lo permite. A través de estos productos puedes acceder a pequeños porcentajes de inmuebles de lujo o inmuebles de alto standing que rentan mucho más, ¿vale? Ahí hace falta más trabajo de campo. Entonces, bueno, no soy ningún experto en eso, sé que hay productos y, bueno, tendrías que echarle un ojo, ¿no? Y ver si te compensa. Sí, claro, dicen por ahí Dentro de la que te dan no, menos perdón. rentabilidad. Claro, sí, igual que invertir en indexados te dan menos rentabilidad que invertir en bolsa, por ejemplo. Casos concretos, Claro. sube Nvidia un 20%. Tus fondos indexados no van a subir un 20% porque Nvidia ocupa una parte de esos fondos inversados de tu renta variable global. Subirá, claro, porque está subiendo la bolsa en general y subirá una parte. Pero cuando cae Nvidia un 15%, como acaba de suceder, tus indexados tampoco se Claro. ven afectados. Claro, lo que comentaba Hugo, lo que hemos comentado de las fondos o, bueno, empresas que hacen esto de los inmobiliarios son REITs o en España SOCIMIs, que hacen básicamente eso, son patrimoniales que se dedican a comprar inmuebles, ¿vale? Y que además tienen a nivel empresarial tienen ciertas ventajas fiscales. Pero bueno, esto ya pasa a otro... Sí, los particulares nos metemos en esos jardines, pues porque, por lo que comentábamos antes de la hipoteca, que aunque te vayas a comprar tú solo tu casa, la manera más fácil de comprar dinero barato es con una hipoteca. Eso es. Porque es que ya puedes ir a un banco. En Estados Unidos hay mucha más cultura del emprendedor y de la persona que se arriesga a montar algo y los bancos dan dinero con más alegría. Pero aquí en España, ve a pedirle dinero a un banco. Y esa es la gracia, ¿no? Que va a cualquiera, y literalmente cualquiera, y pide dinero para una casa y se lo dan. Lo que comenta Juan de que los inmuebles dan más rentabilidad que la bolsa, bueno, no es cierto. Si lo miras de forma agregada, verás que no es así, ni muchísimo menos. O sea, si tú empezaste a invertir en 1980 hasta ahora, en bolsa habrás ganado muchísimo más dinero que en inmobiliario, seguro. Y si te vas al corto plazo, el año pasado mismamente, bueno, la rentabilidad que habrías sacado es muchísimo mayor de lo que obtendrías con un inmueble. Y cuando dices un mueble, mucho ojo, porque la gente no debes restringirte a lo que cuesta, a lo que se ha revalorizado ese piso, sino lo que te ha costado reformarlo, lo que te ha costado financiarlo, lo que te ha costado mantenerlo, todos los gastos asociados a la compra-venta. O sea, el inmueble no es solo eso. Entonces, más el riesgo, insisto, el riesgo asumido, ¿vale? De que tú compres un piso y de repente tengas unos vecinos que sean lo peor y te toque más vender ese piso porque no lo puedes alquilar o porque se te van los inquilinos cada 2 por 3. Es que Es difícil, no es pasivo, yo os lo aseguro. No es pasivo, no es pasivo. Entonces, bueno, sí, la vivienda siempre sube, pero no, a ver, no sé. Luego está el tema de lo de la vivienda siempre sube o los activos inmobiliarios siempre suben. No es verdad, porque no ha habido periodos en los que ha bajado, pero luego además tienes que ser realista de lo que te costaría. Mi primer piso, yo pasé mucho tiempo, y eso que no compré muy barato, pasé mucho tiempo que yo veía de forma efectiva lo que sacaría pues vendiendo ese piso y perdía dinero. Y si no mucho, pero perdía dinero. Entonces, lo de que siempre suben, bueno, pues dependerá de cada circunstancia. Y no hacerse castillos en el aire de, bueno, es que mi piso lo podría vender por 200.000 euros. Bueno, tendrías que venderlo primero, ¿sabes? Y ver lo que... Y luego venderlo por dónde te vas. Quiero decir, si tú vendes, digo, es que he ganado 100.000 euros en 5 años con mi piso. Ya, pero es que vas a tener que comprarte otro piso que te va a costar también del orden de lo mismo. No, y si no has preparado bien para hacer la venta, si no te has preparado bien, te va a venir la señora Hacienda y te va a pegar Exacto, un buen palo. También. Aparte de que, bueno, ahora ha subido mucho el tema aquí en Valencia, que es donde estamos, y donde yo tengo experiencia, y tienes que pagar primero la plusvalía y luego, si no te has creado una sociedad para pasarlo todo por ahí, pues lo vas a llevar a la renta. Y entonces aquí en España, por lo menos, te van a meter un palo bueno. Pero esa es otra ventaja de los fondos, tanto indexados como no indexados, y es que tú no pagas impuestos. O sea, pagarás impuestos cuando los rescates, pero en todo el tiempo en el que tú tengas el dinero ahí invertido, no se pagan impuestos. Y eso al final de la vida es dinero, ¿vale? Puedes rescatar un poco si lo necesitas y pagarás conforme a ese poco que has rescatado, pero no por todo tu global, con lo cual tu dinero va a rentar más todavía. Eso es. Nada, pues como resumen, y ya con esto terminamos, si no queréis riesgo y queréis una estrategia pasiva
de tener un dinero que vaya creciendo y que además tenéis, no son depósitos fijos a plazo fijo, sino que tenéis disposición de ese dinero, utilizar esta estrategia de Bogan y, y ved cómo el dinero crece. Yo la verdad es que desde que hice caso a Manu, a mí me mola entrar a ver los fondos y ver cómo han ido creciendo, algún año malo y demás, pero eso sube y no hago nada. A diferencia de con los pisos, ahí sí que no haces nada de nada. Mira, a colación, mira, justo le voy a comentar. Lectura recomendada, esta página que pongo en el chat, es súper recomendable. Que sigue un poco la filosofía de Vogel y hay un foro súper interesante de gente muy buena. Y en general es muy accesible, o sea, no es ningún peñazo de página y es una lectura súper recomendable. A todo el mundo que puedo y que le veo con cierta iniciativa a intentar rentabilizar sus ahorros, le digo que se lea eso porque me parece capital. Más allá de algún libro, porque podríamos recomendar algún libro de inversión, pero puede ser demasiado se te os haga cuesta arriba y no se aporte tanto. Entonces, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, podrías leerlo también, pero si queréis que sea algo práctico y que os sirva para implementar estrategia, me parece que Boggleheads está muy bien. Y ya digo que si entráis veréis que es una página súper amigable y muy escueta. Así que, bueno, ese es mi consejo de hoy al respecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Manu, ha sido un placer compartir Vale, contigo. recordar que estaremos en Discord, bueno, siempre estamos en Discord, pero bueno, que hay un canal de inversiones y ahí estamos, a mí me gusta atenderlo especialmente porque me gusta mucho la temática, entonces, bueno, cualquier duda que pongáis ahí, estaré yo ahí al quite y eso, nos seguiremos leyendo. Muy bien, muy bien. Verdadero placer. Pues nada, aquí ya cerramos. Muy bien. Venga, un Un saludo a todos y abrazo. muchas gracias por estar ahí. Chao. Hasta Hasta luego. luego.